En la historia del Evangelio de hoy escuchamos muchos personajes que nos llaman la atención y que tienen un mensaje para nosotros. Pero hay uno en especial que me llama la atención y este personaje es Judas, el traidor. Judas no nació traidor. Cuando fue escogido por Jesús para seguirlo, no era traidor. Pero Judas se hizo traidor. Y me ponía a pensar qué fue lo que movió a Judas para traicionar a Jesús. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que a lo mejor con el nombre Iscariote, que hablaba de un sicario, Iscariote, de aquellos que pertenecían al grupo de los celotas y que estaban en contra de los romanos, eran aquellos que mataban a los romanos. Pues tal vez Judas pertenecía a este grupo de los celotas, o tal vez también no le gustaban a Judas las ideas que Jesús tenía, sobre todo el servir, el amar, el entregarse, dar su vida por los demás. Y entonces, para salvar la religión judía, pues a lo mejor decidió matarlo. Como Bruto decide matar a Julio César para salvar la República Romana. Pues a lo mejor él por eso también decidió matarlo. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pero el testimonio más grande lo encontramos en las Escrituras. Nos dice las Escrituras que Judas era el encargado del dinero del grupo. Era el que llevaba la bolsa del dinero. Y entonces, como él se encargaba del dinero, dice en otro pasaje, que Judas tomaba de lo que había allí en aquella bolsa para su uso personal. En otros pasajes también vemos a Judas, que es aquel cuando María llega a ungir con el perfume de nardo los pies de Jesús. Y Judas se queja y dice, no podríamos haber vendido ese perfume que es tan caro para ayudar a los pobres. Pero la intención era porque él se quería quedar con aquello. Él, Judas, es el que va a ver también a los líderes religiosos, a los sumos sacerdotes, y es el que les dice, ¿cuánto me dan si les traigo a Jesús? Entonces hay una motivación allí. Lo que movía a Judas era el dinero. ¿Y por qué sorprendernos? Si el dinero siempre ha sido el causante de todos los males en la historia y en el día de hoy. El ídolo de metal. Este ídolo que promete tantas cosas, que a la última hora te promete felicidad y te la quita. Te promete que todo va a estar bien y al final, ¿quién sabe? Ese es el dinero, tal vez, el que motivó a Judas a traicionar a Jesús. Porque es el dinero el que hoy en día hace que sigamos traicionando a este Jesús. De muchas maneras, como lo era en la historia. Recordamos también al dios Moloch, ¿verdad? Que bueno, que tenían en aquel tiempo, que sacrificaban, le daban sacrificios humanos, jóvenes, niños. O el dios azteca, que también le sacrificaban el corazón humano. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Por el dinero está el narcotráfico, las drogas. Y entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánta gente sufre por eso? La gente que se siente atada en las drogas, en los vicios, y lo que motiva siempre es el dinero, lo que está detrás de aquello es el dinero. Sigue hoy matando a tantos inocentes.
Matar a estos inocentes es matar al mismo Jesús. Porque Jesús dijo, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. A los traficantes de órganos humanos también, con tal de sacar dinero, matan, sabrá Dios a cuánta gente. El Dios de este mundo, el antidios, es el dinero. En el Evangelio también escuchamos que algunos de los que están ahí empiezan a preguntarle a Jesús. Dicen, ¿acaso soy yo? Cuando Jesús les dice, uno de ustedes va a traicionarme, dicen, ¿acaso soy yo, maestro? Judas también le hace la misma pregunta, ¿acaso soy yo? Y nosotros podemos también traicionar al Señor. Y a veces también lo que nos motiva a traicionar al Señor es el dinero. Tantas cosas que nos motivan a traicionar al Señor, no solo el dinero. San Francisco de Asís tiene una historia, dice que un hombre estaba muriendo y entonces llaman al sacerdote, y el sacerdote va a ver a aquel hombre que está moribundo y le dice, el sacerdote le dice, ¿estás dispuesto a enmendar el mal que has hecho? Lo que has robado a los demás, ¿estás dispuesto a restituirles? Y aquel hombre dice, no puedo. Y le dice el sacerdote, ¿por qué? Porque ya lo he heredado a mis seres queridos. Y dice San Francisco, y muere aquel hombre impenitente. Y luego cuando mueren sus familiares dicen, maldito sea, no pudo haber sacado más dinero, no pudo habernos dejado más. Y por eso el Señor nos advierte y nos dice de aquel que almacenó en sus graneros, que dice, ahora sí voy a comer y a beber y a darme a la buena vida. Y le dice Dios, esta noche vas a morir insensato. Eso es lo que ocasiona el dinero. Nosotros también con los discípulos nos hacemos esa pregunta. ¿Soy acaso yo, Señor, el que te va a traicionar? Una pregunta que nos debemos de hacer. Porque nosotros también podemos traicionar al Señor. Había un predicador que decía, yo también me tengo que preguntar sobre el Judas que está dentro de mí. Porque todos tenemos un Judas dentro de nosotros. Ustedes también tal vez tienen un Judas que está ahí dentro. A veces está dispuesto y listo para traicionar al Señor. Por eso es bueno preguntarnos, ¿soy acaso yo, Señor? ¿Voy a ser yo el que te va a traicionar? Bueno, hacernos esa pregunta. Pero ante esta pregunta también nos recuerda que está la misericordia de Dios. Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos. Dios que nos ama inmensamente. Y esto nos recuerda también el sacramento de la confesión, en el cual se nos perdonan nuestras culpas. Porque también nosotros hemos traicionado al Señor, a veces por dinero, o a veces también por otras cosas. Porque infiel también viene a ser el esposo o la esposa que traiciona a su esposo o a su esposa. El sacerdote infiel, o aquel que no cuida de sus ovejas. Todos tenemos esa posibilidad de traicionar al Señor. Pero el Señor siempre nos ofrece su misericordia, su amor. Hay una historia allí en la Divina Comedia de Dante. Él pone a Judas, lo pone en lo más profundo del infierno. Pero hay otro personaje allí, que es el hijo de Federico II, el rey de Sicilia, y él habla sobre Manfred, que es el hijo de Federico II, y toda la gente pensaba que se había condenado porque lo habían excomulgado. Pero él, en medio de la batalla, al final de su vida, se arrepiente de todo el mal que hace. Y entonces, en su último momento, le dice Dios, yo sé que he sido un pecador de lo peor,
Dice, pero está tu brazo lleno de misericordia, que siempre está listo para recibirme. Y Dante lo pone como que se salvó, por eso que dijo en el último instante de su vida, porque se arrepintió, aunque estaba excomulgado, se arrepintió, y lo pone en el cielo. La misericordia de Dios es lo más grande que Dios nos ha dado. ¿Y quién nos puede decir si Judas se perdió? ¿Dónde caería Judas? ¿En el infierno, en el purgatorio? No sabemos. Eso es algo, un misterio que le toca solamente a Dios. Nosotros no vemos más allá. Pero lo que sí sabemos es que Jesús lo llama amigo. Fueron las últimas palabras de Jesús hacia él. Amigo, así entregas al Hijo del Hombre. Y no sabemos si él también, en el momento en que iba en su pasión, si también buscó a Judas como buscó a Pedro. Porque cuando Pedro negó a Jesús, Jesús voltea y lo ve, y Pedro se arrepiente y llora amargamente. Jesús también tal vez buscó a Judas. La diferencia entre Pedro y Judas es que Judas confió en que Judas no confió en la misericordia de Dios. Y Pedro confió en la misericordia de Dios. Tal vez el pecado más grande aún de Judas fue el no haber confiado en su misericordia. Y por eso nosotros siempre debemos de confiar en este Dios que es tan bueno, que nos ama profundamente. El Dios del amor, el Dios de la misericordia. Por eso en la vigilia pascual siempre cantamos, oh dichosa culpa que nos mereció a tan gran Redentor. Este Redentor que es el que saca a Pedro cuando se está hundiendo en el agua, le tiende la mano y lo rescata. O aquel Redentor que extiende su mano y sana a aquel leproso. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Yo quiero. Y aquel hombre queda limpio de su lepra. Así Dios nos puede sanar también a nosotros en su infinito amor, en su misericordia. Él ha dado su vida por nosotros porque nos ama inmensamente. Es bueno ponernos a pensar en su gran amor, su gran misericordia y seguir buscando siempre a este Dios que nunca nos deja, que siempre está cerca de nosotros y que siempre está listo para recibirnos, para abrazarnos, darnos su amor cuando nos arrepentimos. Y así sea.